A mediados de mayo de 2025, la industria agrícola estadounidense se encuentra en una situación crítica. La reciente imposición de aranceles por parte de Canadá a productos estadounidenses ha tenido un impacto devastador en empresas como John Deere, uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país. La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, iniciada en febrero de 2025, ha escalado rápidamente. El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a las importaciones canadienses, excluyendo solo el petróleo y la energía, que enfrentan un arancel del 10%. En respuesta, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció aranceles del 25% a productos estadounidenses por un valor de $30,000 millones canadienses, con planes de expandirlos a $155,000 millones en 3 semanas. Estos aranceles han afectado directamente a John Deere, cuya maquinaria agrícola es ampliamente exportada a Canadá. La incertidumbre generada ha llevado a una paralización en las compras de equipos agrícolas en ambos países. Los agricultores, temiendo aumentos de precios, han decidido postergar adquisiciones clave, lo que ha provocado una caída en las ventas de tractores, sembradoras y pulverizadoras. La situación se agrava con las amenazas de Trump de imponer un arancel del 200% a John Deere si la empresa traslada parte de su producción a México. La compañía había anunciado previamente despidos en sus plantas de Illinois e Iowa y la adquisición de terrenos en México para trasladar parte de su producción. Estas medidas han generado preocupación entre los trabajadores y han exacerbado las tensiones comerciales. El impacto económico es significativo. Las acciones de Deere & Co. han caído un 5,3% en la bolsa de Nueva York, marcando su mayor baja intradía en un año. La empresa anticipa un 2025 desafiante, con una caída del 30% en las ventas en América del Norte. Además, los ingresos trimestrales de la compañía han registrado una caída del 35%, quedando por debajo de las expectativas de los analistas. La incertidumbre también ha afectado a otros fabricantes de maquinaria agrícola en Estados Unidos y Canadá. Empresas como Case IH han comenzado a recortar producción y despedir personal. La Asociación de Fabricantes de Equipos, AEM, advierte que los aranceles perturbarán las cadenas de suministro norteamericanas, aumentarán los costos para los fabricantes y amenazarán decenas de miles de puestos de trabajo. Mientras tanto, los agricultores enfrentan decisiones difíciles. Muchos optan por alquilar maquinaria en lugar de comprarla, en un contexto de menores ingresos y altos costos de endeudamiento. La incertidumbre sobre los aranceles y la economía agrícola en general ha llevado a una caída en los patentamientos de maquinaria en Estados Unidos, con una disminución del 15,1% en tractores y del 56,5% en cosechadoras en el primer trimestre de 2025. En este contexto, la industria agrícola estadounidense se encuentra en una encrucijada. Las decisiones políticas y comerciales están teniendo un impacto directo en la producción, el empleo y la economía rural. La situación requiere una atención urgente y soluciones que permitan estabilizar el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La tensión geopolítica y comercial sigue intensificándose, y el efecto dominó de la medida canadiense ya ha comenzado a sentirse en los campos del medio oeste estadounidense. En estados como Iowa, Illinois y Nebraska, los distribuidores de maquinaria han reportado una abrupta caída en la demanda. Varios concesionarios de John Deere han cerrado temporalmente o reducido drásticamente su personal, ante la imposibilidad de mantener los niveles de operación sin nuevas ventas. Los agricultores, atrapados en medio de este conflicto, se enfrentan a la peor crisis de planificación en años. Con la siembra de la temporada en marcha, muchos deben recurrir a maquinaria usada o reparaciones urgentes para mantener su producción. Algunos sindicatos agrícolas han advertido que, si la situación persiste, la producción de alimentos podría verse comprometida, afectando no solo la seguridad alimentaria de Estados Unidos, sino también la estabilidad de los precios internacionales de granos como el maíz, la soja y el trigo. A nivel corporativo, los analistas de Wall Street ahora sitúan a John Deere en un estado de alerta industrial, una categoría reservada para compañías con alto riesgo de colapso operativo debido a presiones externas inesperadas. Los inversores institucionales han comenzado a deshacerse de acciones de Deere y otras firmas del sector agrícola en previsión de una recesión agraria, lo cual solo ha empeorado la situación en el mercado bursátil. Mientras tanto, la relación bilateral entre Ottawa y Washington se deteriora cada semana.
Los intentos de reanudar las negociaciones comerciales se han visto obstaculizados por declaraciones cruzadas entre líderes de ambos países. Desde la Casa Blanca se insiste en que los aranceles son una medida justa y necesaria para proteger los empleos en Estados Unidos. Por su parte, Canadá ha reiterado que no aceptará ninguna presión ni condiciones unilaterales, y que seguirá ampliando su red de acuerdos con países europeos y asiáticos para reducir su dependencia del mercado estadounidense. Los efectos colaterales tampoco tardaron en golpear a la industria del acero, del aluminio y de los microcomponentes utilizados en la fabricación de maquinaria agrícola avanzada. Proveedores de piezas fundamentales para el ensamblaje de tractores y cosechadoras, muchos de ellos ubicados en Canadá, han suspendido envíos, creando cuellos de botella críticos en las fábricas estadounidenses. Esto ha obligado a John Deere a frenar o cancelar órdenes de producción en plantas clave de Wisconsin y Kansas. En paralelo, las voces críticas dentro del Congreso de Estados Unidos se multiplican. Algunos senadores, tanto demócratas como republicanos, han comenzado a cuestionar públicamente la estrategia comercial del gobierno, alertando que la política de confrontación puede derivar en una crisis sistémica que arrastre a cientos de miles de trabajadores rurales y manufactureros a la desocupación. La crisis de John Deere es solo una arista visible de un conflicto más profundo. La lucha por redefinir la hegemonía industrial de América del Norte en un mundo multipolar y cada vez más competitivo. Las decisiones tomadas hoy en Washington y Ottawa no solo determinarán el futuro de una empresa, sino también el de toda una red de producción agrícola que alimenta a millones de personas en el continente y más allá. Y mientras las tensiones escalan y los campos se llenan de incertidumbre, una pregunta flota en el aire de las praderas. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar antes de que el costo económico supere cualquier ganancia política percibida? Mientras el conflicto comercial avanza sin señales de solución, los efectos psicológicos sobre los productores rurales y empresarios del agro son cada vez más evidentes. En estados tradicionalmente estables como Ohio y Missouri, las cooperativas agrícolas han reportado un incremento significativo en solicitudes de créditos de emergencia. Agricultores medianos y pequeños, atrapados entre deudas acumuladas por la temporada anterior y la necesidad urgente de inversión para mantener la productividad, se están viendo obligados a malvender ganado, maquinaria o incluso partes de sus tierras para sobrevivir. Las aseguradoras del sector agrícola, por su parte, han comenzado a revisar sus políticas de cobertura. La incertidumbre comercial y la interrupción de la cadena de suministro han aumentado el nivel de riesgo, y ya se anticipan aumentos en las primas que afectarán directamente la viabilidad de cientos de operaciones familiares. Esto amenaza con consolidar aún más la tenencia de tierras en manos de grandes corporaciones agroindustriales, desplazando a comunidades rurales enteras y afectando el tejido económico y social del corazón agrícola de Estados Unidos. En los pasillos del Capitolio, la presión política también ha alcanzado un punto de ebullición. Grupos de lobby vinculados al agro y la manufactura pesada han intensificado sus esfuerzos, organizando reuniones urgentes con legisladores y proponiendo paquetes de subsidios de emergencia. Al mismo tiempo, los sindicatos industriales, como el United Auto Workers y el Sindicato de Mecánicos Agrícolas, han lanzado campañas mediáticas denunciando los despidos masivos y la parálisis de fábricas enteras que antes proveían empleo estable y bien remunerado. Por otro lado, China, observadora siempre estratégica de los mercados globales, ha comenzado a cortejar activamente a Canadá como socio industrial preferente en materia de tecnología agrícola y exportación de maquinaria. Reportes recientes revelan conversaciones avanzadas entre empresas chinas y fabricantes canadienses para establecer líneas de montaje en conjunto, aprovechando la salida forzada de John Deere y otras firmas estadounidenses. Esto ha generado preocupación entre estrategas del Pentágono y el Departamento de Comercio, que ven con alarma la posibilidad de que Pekín consolide una influencia aún mayor sobre el sistema agroindustrial global. Mientras tanto, las plantas de John Deere en América Latina y Europa, aunque aún operativas, no tienen la capacidad ni la logística para absorber completamente la demanda abandonada en suelo norteamericano. Esto ha provocado retrasos globales en entregas de maquinaria agrícola, afectando también a países en vías de desarrollo que dependen de estos equipos para sostener su seguridad alimentaria y sus exportaciones agrícolas. La crisis, por tanto, ha comenzado a tomar una dimensión global. Al interior de Estados Unidos, varios gobernadores han tomado la crisis en sus manos, decretando estados de emergencia económica regional en un intento por frenar el colapso productivo. Se han liberado fondos estatales para mantener operativas las cooperativas agrícolas,
pero sin una solución estructural desde el gobierno federal. Estas medidas son vistas como paliativos temporales. En este escenario convulso, la imagen de John Deere como símbolo del poder industrial estadounidense se desvanece rápidamente. Donde antes se alzaban tractores verdes con el icónico ciervo dorado, hoy comienzan a verse campos vacíos, maquinaria oxidada y una creciente sensación de abandono. Y es que no se trata solamente de una empresa o de una política comercial fallida. Lo que está en juego es la resiliencia misma de uno de los pilares históricos del poder económico de Estados Unidos. Y mientras la presión continúa aumentando, el efecto dominó llega hasta las universidades agrícolas, los centros de investigación y las incubadoras tecnológicas que, históricamente, han contado con alianzas directas con empresas como John Deere para pruebas de campo, investigación aplicada y el desarrollo de maquinaria de precisión. Estos convenios están siendo pausados o suspendidos indefinidamente, lo que genera un retroceso en la innovación agroindustrial justo cuando más se necesita enfrentar los retos del cambio climático, la automatización y la competitividad global. Por su parte, los principales medios económicos internacionales han comenzado a comparar esta situación con episodios históricos de desindustrialización, como los ocurridos en el cinturón del acero estadounidense en los años 80. Titulares en Europa y Asia alertan sobre una posible desagriculturización forzada de regiones enteras de Estados Unidos, lo que abriría espacios de mercado que competidores internacionales, como fabricantes de maquinaria agrícola en Alemania, Brasil o China, están ansiosos por ocupar. El colapso de John Deere también ha generado un terremoto en Wall Street. A medida que los informes de cierre de plantas y cancelación de contratos llegaron a los inversores, las acciones de la compañía sufrieron su caída más fuerte en más de 2 décadas, arrastrando consigo al sector industrial en general. Índices como el Dow Jones y el S/Inversa y P500 registraron pérdidas significativas, particularmente en los sectores de manufactura, transporte y materiales. Analistas de JP Morgan y Morgan Stanley ya están hablando de un posible efecto Deere que podría extenderse a toda la economía si no se contiene rápidamente. Y en medio de este terremoto corporativo, el gobierno canadiense ha permanecido firme. En declaraciones recientes desde Ottawa, la ministra de Comercio Internacional reiteró que la suspensión de exportaciones estratégicas no es negociable mientras continúen las políticas estadounidenses consideradas injustas y coercitivas. Estas políticas incluyen subsidios ocultos, imposición de aranceles sorpresivos, e investigaciones unilaterales contra productos agrícolas y recursos naturales canadienses. Estados como Kansas, Iowa, Nebraska y Dakota del Sur, bastiones agrícolas históricos que tradicionalmente han respaldado políticas proteccionistas, están comenzando a romper filas. Funcionarios locales y cámaras de comercio regionales han enviado cartas abiertas al Congreso y a la Casa Blanca, exigiendo que se priorice la reapertura del comercio bilateral con Canadá. Incluso se han organizado caravanas y marchas de tractores en señal de protesta, con mensajes como "Sin Canadá, no hay cosecha y el campo no se negocia". Al mismo tiempo, surgen informes de que otras empresas estadounidenses del sector, como AGCO, KCIH y Kubota Norteamérica, están considerando reubicar parte de su producción fuera de Estados Unidos, anticipando una posible expansión del bloqueo canadiense hacia otros componentes críticos. Esto ha despertado el temor de una deslocalización masiva que podría vaciar los polos industriales de Illinois, Wisconsin y Michigan, convirtiendo a estas zonas en nuevos desiertos económicos. Y mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación. Organismos como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la FAO han convocado reuniones de emergencia para evaluar los riesgos de seguridad alimentaria global derivados del conflicto. No se trata solamente de la producción estadounidense. Buena parte de la maquinaria agrícola exportada por John Deere abastece zonas productivas en África, Sudamérica y el sudeste asiático. La ausencia prolongada de suministros podría generar una disrupción global en los calendarios de siembra y cosecha. Lo que comenzó como una disputa comercial más, ha escalado rápidamente a una crisis sistémica de múltiples frentes: productivo, geopolítico, financiero, logístico y social. Y mientras el reloj sigue avanzando, la presión recae sobre un gobierno federal que parece haber subestimado tanto la profundidad de su dependencia industrial como la determinación de su vecino del norte. Y en este nuevo panorama, el impacto se extiende incluso a los agricultores mismos, quienes ya enfrentaban una dura temporada por los altos costos de fertilizantes, seguros agrícolas y mano de obra. Ahora, sin acceso a repuestos esenciales, motores hidráulicos, sensores inteligentes,
transmisiones y ejes que eran fabricados con aceros especiales importados desde Canadá. Muchos productores se ven forzados a detener su producción o a buscar maquinaria usada en condiciones poco óptimas. El resultado: campos enteros que no serán sembrados a tiempo, recolecciones retrasadas y pérdidas multimillonarias que podrían comprometer la viabilidad económica de miles de pequeños y medianos agricultores. Las aseguradoras agrícolas han comenzado a recibir reclamos anticipados y están alertando sobre un posible colapso del sistema de compensaciones si las afectaciones continúan escalando. Jeffrey Kravitz, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Independientes, no se contuvo en una reciente rueda de prensa. Estamos siendo sacrificados en un juego geopolítico sin sentido. ¿Cómo es posible que una nación agrícola como la nuestra esté dependiendo tanto de un solo país para operar sus tractores? El gobierno debe actuar hoy, no mañana. Cada día de inacción es un cultivo perdido. Las repercusiones también han alcanzado al mundo académico. Varios departamentos de ingeniería agrícola en universidades como Purdue, Texas /Inversa y MUC Davis han declarado que deben suspender temporalmente sus colaboraciones con John Deere por falta de componentes para los laboratorios de simulación y robótica agrícola. Esto pone en pausa el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían haber representado soluciones a los desafíos climáticos y de rendimiento del futuro. En paralelo, informes desde Washington indican que miembros clave del Congreso, tanto demócratas como republicanos, están en reuniones de emergencia para plantear propuestas legislativas que alivien temporalmente la dependencia de Canadá. Estas incluyen la autorización para la importación acelerada de componentes desde Brasil, Corea del Sur o incluso China, así como incentivos para que proveedores nacionales reemplacen la capacidad perdida. Sin embargo, expertos advierten que esto no resolverá el problema a corto plazo, ya que la recalibración de cadenas logísticas y procesos industriales requiere al menos de 18 a 24 meses de implementación efectiva. Mientras tanto, el propio John Deere ha comenzado a emitir memorandos internos que dejan entrever su desesperación. Fuentes cercanas al CEO John Semai revelan que la empresa está considerando, por primera vez en su historia, cerrar temporalmente su sede de Waterloo, Iowa, el corazón histórico de la marca. Un movimiento que sería simbólicamente devastador y cuya implicación económica sería sentida a nivel nacional. Por otro lado, los sindicatos industriales han alzado la voz. En una manifestación celebrada frente a la planta de ensamblaje de John Deere en Moline, Illinois, líderes sindicales advirtieron que más de 45,000 empleos están pendiendo de un hilo y que se avecinan huelgas masivas si no se toman medidas inmediatas para proteger las fuentes de trabajo. La AFL-CIO ya ha solicitado audiencia directa con la Casa Blanca para tratar el tema como un asunto de seguridad nacional. Y en medio de todo este caos, crece la percepción internacional de que Estados Unidos podría estar entrando en una nueva era de vulnerabilidad estructural. Analistas del Foro Económico Mundial han comenzado a cuestionar la sostenibilidad del actual modelo productivo estadounidense, basado en externalización de componentes críticos y cadenas de suministro altamente globalizadas pero frágiles. Según un informe preliminar publicado esta semana, lo que está ocurriendo con John Deere no es un hecho aislado. Es la consecuencia inevitable de décadas de política industrial enfocada en el corto plazo. El futuro exige resiliencia, y eso empieza por recuperar el control sobre los pilares estratégicos de la producción nacional. A medida que las horas avanzan, el pánico continúa escalando. Los agricultores esperan, las fábricas se paralizan, y los mercados observan con creciente nerviosismo un escenario que, hace apenas semanas, nadie imaginaba posible. Los efectos colaterales de esta crisis ya comienzan a notarse en sectores inesperados. Por ejemplo, la cadena de distribución de alimentos frescos ha empezado a reportar retrasos significativos en la entrega de productos básicos como maíz, trigo, soya y otros cultivos fundamentales que dependen de maquinaria de John Deere para su cultivo y cosecha. Walmart, Kroger y Costco, tres de los mayores distribuidores de alimentos en Estados Unidos, han alertado sobre una posible escasez de productos agrícolas en las próximas semanas, algo que podría generar inflación en los precios al consumidor justo cuando la Reserva Federal intenta mantener la estabilidad tras meses de presión inflacionaria. Además, firmas aseguradoras agrícolas como Nationwide y Farm Bureau Insurance han comenzado a ajustar sus modelos de riesgo, elevando las primas para los próximos ciclos agrícolas en regiones del Midwest. En algunos condados de Iowa, Dakota del Norte y Kansas, ya se habla de una emergencia de cadena de suministros a nivel rural, con autoridades locales exigiendo una respuesta federal inmediata.
El nerviosismo se ha trasladado también a Wall Street. Las acciones de John Deere, han perdido un 23% de su valor en solo 10 días, arrastrando consigo al índice Dow Jones por su peso industrial. BlackRock, uno de los principales tenedores de acciones de Deere, ha emitido una alerta a sus inversores advirtiendo que la volatilidad se mantendrá hasta que se restablezca el flujo de componentes clave desde Canadá o desde algún otro proveedor confiable. China, que observa esta crisis con interés estratégico, ha aprovechado la oportunidad para ofrecer sus propios componentes agrícolas a países latinoamericanos y africanos, desplazando aún más la influencia de Estados Unidos en el mercado global de maquinaria agrícola. Según analistas del think tank Stratfor, esta maniobra no solo refuerza el rol de China como proveedor alternativo, sino que podría representar un cambio geoeconómico profundo en el equilibrio agrícola global. Mientras tanto, Canadá, que permanece firme en su política de restricción de exportaciones de acero, aluminio y sistemas electrónicos especializados utilizados por John Deere, ha defendido su decisión en foros internacionales. La ministra de Comercio Internacional canadiense, Melanie Joly, declaró ante la OMC: Canadá priorizará su soberanía industrial y ecológica. Las exportaciones estratégicas no pueden continuar a costa de comprometer nuestros objetivos de sostenibilidad y seguridad nacional. Lamentamos el impacto en nuestros socios, pero nuestras decisiones son soberanas. Dentro del propio gobierno estadounidense, la tensión ha aumentado entre el Departamento de Comercio, el Departamento de Agricultura, USDA, y la Oficina del Representante de Comercio, USTR, quienes mantienen desacuerdos sobre cuál debe ser la estrategia a seguir. ¿Presionar a Canadá con sanciones comerciales? ¿Negociar concesiones industriales? ¿O lanzar un ambicioso plan de fabricación interna con subsidios federales, al estilo de la Inflation Reduction Act? Todo mientras desde las redes sociales, miles de agricultores y ciudadanos expresan su frustración. El hashtag #SabeJohnDeere se ha vuelto tendencia en X, anteriormente Twitter, acompañado de mensajes que exigen soluciones inmediatas, mientras se multiplican videos mostrando campos vacíos, talleres paralizados y cosechadoras inservibles. El CEO de John Deere, John C. May, publicó un breve mensaje en LinkedIn que refleja el nivel de alarma. Estamos haciendo todo lo posible para mantenernos operativos y apoyar a nuestros clientes. Pero esta situación requiere una respuesta conjunta, desde la industria hasta el gobierno. El campo no puede esperar. En medio de esta tormenta, crece la percepción de que lo que está en juego no es simplemente la salud financiera de una empresa emblemática, sino la columna vertebral entera de la producción agrícola norteamericana. Con el verano acercándose y las temporadas de siembra y cosecha en riesgo, Estados Unidos enfrenta un momento decisivo. La presión política sobre la Casa Blanca también se intensifica rápidamente. Líderes republicanos y demócratas del Congreso han comenzado a intercambiar críticas y propuestas contradictorias sobre cómo manejar la crisis. Mientras algunos piden una línea dura contra Canadá, incluso con posibles represalias arancelarias, otros insisten en mantener abierta la vía diplomática para evitar una escalada que pueda perjudicar aún más a la ya frágil economía agrícola. En los estados agrícolas clave, gobernadores y legisladores locales han convocado audiencias de emergencia para evaluar el impacto y buscar alternativas inmediatas. En Iowa, el gobernador ha anunciado un paquete de ayudas estatales para apoyar a los productores afectados, incluyendo préstamos a bajo interés y fondos para la adquisición de maquinaria usada. Sin embargo, estas medidas se consideran insuficientes ante la magnitud del problema. La realidad es que, sin acceso a los componentes canadienses esenciales, muchas plantas de fabricación de John Deere están operando a un ritmo mínimo o están completamente detenidas, lo que se traduce en retrasos en entregas y mantenimiento de equipos. La escasez de maquinaria se siente ya en el mercado de equipos usados, donde los precios se han disparado un 40% en los últimos 30 días. El sector financiero también está reaccionando. Los principales bancos agrícolas han endurecido los requisitos para nuevas líneas de crédito y anticipan un aumento en las solicitudes de moratorias y reestructuraciones de deuda. Esto podría generar un efecto dominó que afecte no solo a los productores, sino también a las economías rurales y a las comunidades dependientes del sector. Por otro lado, expertos en comercio internacional y geopolítica advierten que esta crisis podría ser solo la punta del iceberg. Canadá, aliado tradicional de Estados Unidos, está reevaluando sus prioridades industriales y su postura en la cadena de suministro global, mientras que China observa desde la distancia con un interés creciente,
buscando posicionarse como alternativa clave en el mercado mundial de maquinaria agrícola. Las próximas semanas serán críticas para determinar si Estados Unidos puede superar esta crisis sin daños severos para su sector agrícola, o si el impacto desencadenará cambios profundos en la industria, el comercio y la política internacional. Las miradas están puestas ahora en las negociaciones que se desarrollan entre Washington y Ottawa, mientras las granjas americanas esperan, quizás por primera vez en décadas, un respiro que permita salvar la temporada y el sustento de millones. La incertidumbre también ha generado una oleada de inquietud entre los trabajadores de las plantas de John Deere. Sindicatos y asociaciones laborales han emitido comunicados expresando su preocupación por posibles despidos masivos o suspensiones temporales, lo que afectaría a decenas de miles de empleados directos y a muchos más en la cadena de suministro relacionada, desde talleres mecánicos hasta distribuidores locales. En paralelo, la escasez de maquinaria está comenzando a impactar en los precios de los alimentos. Analistas de mercados agrícolas reportan que la menor capacidad para sembrar, mantener y cosechar cultivos este año podría traducirse en una reducción significativa en la oferta de productos clave, como maíz, soja y trigo, lo que presionará al alza los costos para los consumidores finales. La reacción en los mercados bursátiles no se ha hecho esperar. Las acciones de John Deere han sufrido una caída abrupta, perdiendo cerca del 15% de su valor en las últimas jornadas, mientras que los fondos especializados en agroindustria registran salidas masivas de capital. La volatilidad se extiende a otros sectores vinculados, como el transporte y la manufactura de autopartes, que también dependen de la cadena de suministro afectada por la prohibición canadiense. En Washington, la administración Biden ha tenido que tomar un papel más activo, con funcionarios de comercio y agricultura trabajando a contrarreloj para intentar mediar y buscar una solución negociada. Sin embargo, la presión política y económica ha complicado las gestiones, y la escalada de tensiones con Canadá está generando un ambiente poco propicio para concesiones rápidas. Mientras tanto, en Canadá, la decisión de mantener la prohibición ha contado con un respaldo mayoritario entre sectores industriales y políticos, que argumentan la necesidad de proteger sus propios intereses estratégicos y presionan para que Estados Unidos reconsidere sus políticas comerciales y regulatorias. Este escenario ha llevado a una movilización sin precedentes en el sector agrícola estadounidense, con asociaciones y líderes convocando a manifestaciones, campañas mediáticas y esfuerzos de lobby para presionar a ambos gobiernos a encontrar un camino de solución antes de que la crisis se profundice aún más. La dinámica de esta crisis está evidenciando también las vulnerabilidades y riesgos de la globalización y la interdependencia en las cadenas de suministro, poniendo sobre la mesa la urgencia de diversificar proveedores y fortalecer la resiliencia industrial, temas que ya se debaten en círculos económicos y políticos con creciente intensidad. La continuidad de esta situación podría tener efectos prolongados que trascienden el ámbito agrícola, afectando también la estabilidad económica general de Estados Unidos, la seguridad alimentaria y las relaciones bilaterales con uno de sus socios comerciales más importantes. La tensión sigue en aumento, mientras la atención global se centra en cómo se desarrollarán los próximos capítulos de esta crisis sin precedentes. La incertidumbre ha llevado a que varias empresas relacionadas con la industria agrícola comiencen a reevaluar sus estrategias globales. Algunas compañías están buscando acelerar acuerdos con proveedores alternativos en América Latina y Asia, tratando de mitigar el impacto a corto y mediano plazo, pero los costos de estos cambios serán significativos y la adaptación no será inmediata. Por otro lado, el sector financiero está atento a la evolución de los créditos y financiamientos destinados a agricultores, que podrían verse en peligro ante la caída en las ventas de maquinaria y la disminución de la actividad económica rural. La presión sobre bancos y cooperativas agrícolas para extender líneas de crédito o aplazar pagos podría aumentar en las próximas semanas, generando un efecto dominó que se extendería más allá de los límites del sector. La Casa Blanca ha incrementado sus reuniones con líderes del Congreso y representantes de la industria para diseñar posibles incentivos o paquetes de ayuda que amortigüen el impacto, pero los desacuerdos políticos complican la rápida aprobación de medidas efectivas. Los legisladores demócratas y republicanos aún no logran un consenso claro sobre la mejor vía para enfrentar la crisis, lo que añade incertidumbre a un panorama ya cargado de tensiones. Mientras tanto, en el plano diplomático, las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá se han vuelto cada vez más tensas.
Ambas partes mantienen posiciones firmes y la falta de avances visibles ha generado críticas por parte de aliados internacionales y organismos multilaterales que temen que esta disputa pueda desestabilizar aún más la frágil economía global. El sector agrícola estadounidense, en tanto, no solo se enfrenta a la escasez de maquinaria, sino también a la interrupción en la llegada de piezas de repuesto esenciales para el mantenimiento de equipos ya operativos. Esto significa que incluso los agricultores que aún cuentan con maquinaria funcional podrían ver afectada su productividad en las próximas semanas, incrementando las preocupaciones sobre una posible reducción de la producción agrícola para esta temporada. En un contexto donde la competencia por recursos y mercados se intensifica, la crisis entre Estados Unidos y Canadá también ha comenzado a modificar la percepción que otros países tienen sobre la estabilidad del comercio norteamericano. Diversos actores globales están reconsiderando sus estrategias comerciales y financieras, evaluando el riesgo de invertir o depender demasiado de la dinámica entre estas dos potencias. Este escenario ha encendido alarmas en sectores económicos claves, y aunque todavía se están analizando todas las alternativas posibles, la realidad es que la prohibición canadiense ha desencadenado una serie de consecuencias que podrían prolongarse y ampliarse, impactando no solo al gigante agrícola estadounidense, sino también a toda la cadena productiva y comercial que depende de esta relación bilateral. La situación sigue evolucionando y las próximas semanas serán decisivas para determinar si John Deere y el sector agrícola estadounidense logran superar este duro golpe, o si la prohibición canadiense termina por desencadenar una crisis más profunda y prolongada. Las repercusiones ya se sienten en múltiples frentes, y la incertidumbre mantiene en alerta a gobiernos, empresas y ciudadanos por igual. Desde Radar de Poder, seguiremos muy atentos a cada novedad de esta historia que afecta no solo a la economía, sino a millones de familias y trabajadores en ambos lados de la frontera. No olvides suscribirte para recibir los análisis más completos y las noticias de última hora que importan de verdad. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte esta información con quienes deben estar al tanto. Nos vemos en la próxima actualización, aquí en Radar de Poder.